Extranjera directa en la actual administración alcanzó una cifra récord de más del 50% superior a la registrada en el sexenio anterior, así lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Para analizar el tema me acompañan Jesús Ugarte, Abraham González y Baude Barrientos. Bienvenidos. Susi, buenas tardes, señores. ¿Qué tal? Pues bueno, creo que es interesante ver estas cifras a pesar de la retórica de Estados Unidos y este momento de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque vemos que nuestro principal inversionista pues fue Estados Unidos, seguido de Canadá, ¿cierto? Sí, Susi, llama la atención, también pareciera paradójico que estos niveles de inversión, estos crecimientos se den, pues un entorno, lo hemos discutido aquí, de altos niveles de inseguridad, ¿no? Han sido años muy violentos en México, y la otra, el tema de la corrupción, que apenas pues, abordábamos el día de ayer. México pierde, de alguna manera deteriora. O sea, hay un deterioro importante en los niveles de percepción de corrupción. Entonces, sí llama la atención. Esto es un 50% más en el actual sexenio versus la administración de Felipe Calderón. ¿A qué se debe esto? Yo creo que tiene la explicación, desde luego, Susi. Primero hay que ver que los fundamentales de la economía, es decir, los actuales, tanto en México como a nivel internacional, son mucho mejores que los que había en la administración de Calderón. Hay que recordar que en la gestión del presidente Calderón, mira, aquí estamos viendo 171.471 millones de dólares. Es el nivel más alto, supera por mucho el de las últimas 4 administraciones, partiendo... En periodos comparables, ¿no? En periodos comparables, sí, estamos hablando de periodos comparables, no son cierres de sexenio todavía, porque no termina el actual, ¿no? Claro. Decía, tenemos fundamentales mucho mejores, tanto en la economía local como a nivel internacional. Hay que recordar que la gestión de Calderón tuvo lugar la crisis financiera, una de las crisis financieras más fuertes a nivel internacional, la quiebra de los bancos Lehman Brothers en Estados Unidos. De hecho, durante el sexenio de Calderón prácticamente no creció la economía. Bueno, nos tupió también el tema de la influenza. Recordarás ese 2009, donde incluso la economía tuvo una contracción aquí en México. Claro. Entonces, eso es un factor importante a considerar, la situación de la economía local y a nivel internacional, los fundamentales. Segundo, el tema de las reformas, ¿no? En la administración de Calderón pues no teníamos reformas, teníamos sectores todavía cerrados. Hoy en día tenemos la reforma de telecomunicaciones, la reforma energética, que ha sido de alguna manera un imán, quizá el de los más importantes en la captación de inversión. Son 153,000 millones de dólares de inversión comprometida, ¿no? En telecomunicaciones también ha sido muy importante la atracción de capitales, y pues esta apertura no la teníamos en el periodo todavía en la gestión del presidente Calderón. Entonces, yo diría que esas son 2 razones de peso, son fundamentales, el por qué crece 50% la inversión extranjera directa en lo que va de este sexenio respecto al mismo periodo de la administración anterior. Creo que el dato en general, así en global, como lo estamos viendo, es un dato positivo, por supuesto, que aumente en ese ritmo la inversión extranjera directa. Me parece algo muy bueno. Me parece que habla justo del atractivo que tiene el país, a pesar de todas las cosas que ya mencionaste, Chucho, al inicio de tu intervención. Claro, o sea, estamos en momentos de alta inseguridad y de alta violencia en el país, y a pesar de eso, bueno, estamos viendo estas inversiones. Creo... también coincido en que el principal imán, bueno, fueron las reformas estructurales, una de ellas la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, pero con especial atención en la reforma energética. Sí, los montos comprometidos son muy altos, ya se empieza a reflejar esas inversiones y estas licitaciones y digamos, esta apertura del sector en donde puede Pemex, en combinación con privados o privados, explotar, digamos... pozos aquí en México, ¿no? Extraer hidrocarburos. Creo que eso ya se está reflejando, y me parece interesante también lo que viene hacia el futuro. ¿A qué me refiero? Bueno, ya... como que en México siempre tenemos la idea de que estas reformas estructurales nos deben traer... digamos, efectos rápidos, ¿no? De forma súbita. Sí, quisiéramos ver un precio de la gasolina
ya que se detuviera ese incremento. Y es difícil, es complicado, porque no hay competencia, entonces no hay condiciones de competencia en el sector energético, desde la distribución, lo que es el almacenamiento de combustible, la distribución del combustible, es decir, apenas se están asignando las licitaciones y falta que se ejecuten las inversiones y se dé esa mayor oferta. Creo que hemos discutido en la mesa en varias ocasiones que justo las reformas estructurales no han tenido, no ha dado los resultados que nos prometieron al inicio del sexenio, cuando se establecieron. Ahora, esto podría ser una señal de que sí vamos a ver efecto. ¿Qué es lo que viene a futuro? Y aquí viene lo interesante. Probablemente, o sea, si esta es una primera señal y si estas señales se empiezan a repetir, entonces probablemente podríamos ver ya, yo creo que por primera vez en muchos sexenios, el efecto de efectos transeccionales, ¿me explico? Okay. Efectos que pasan de administración en administración. Creo que eso sería muy positivo. Por otra parte, también corre el riesgo, y esta administración correrá el riesgo, ni modo, lo corrió y también se aventó al inicio de la administración en hacer las reformas, pese a que fueron criticados, y que probablemente no se lo reconozcan, porque probablemente al siguiente sexenio alguien más se atribuya ese éxito, que es lo que pasó en Estados Unidos. Cuando Barack Obama toma la presidencia, su primer mandato de la presidencia, tiene una crisis financiera enorme encima, le estalló la bomba, logra poner una economía con un crecimiento sostenido y aún así se le critica de no haber incrementado las tasas de crecimiento. Bueno, probablemente en esta ocasión suceda algo similar. Repito, por primera vez estamos viendo efectos que seguramente van a ser transeccionales y que probablemente alguien más tome crédito de esto. Sí, la cifra de ayer, Susi, de 29.695 millones de dólares de inversión extranjera directa que anunció la Secretaría de Economía, creo que es bastante sobresaliente, ¿no? En el sentido de que superó, pero por mucho, la expectativa de los analistas. En la encuesta de Banjico, mes tras mes veíamos que no pasaban de 25 mil millones de dólares. Estamos hablando del anual. Del anual, sí, 2017 claro, contra 2016. Sí, la del anual. Sí, o sea, hablar del 2016, de otros sexenios, la verdad se me hace muy lejano, o sea, hasta improductivo. No, oye, ¿qué fue 100% o 100%? Sí, bueno, lo da a conocer ahí el presidente, ¿no? Y creo que sí vale la pena tocarlo. A lo mejor para ti no, pero sí es relevante. Positivo, ¿no? Pero también, o sea, 2007, estamos ahorita hablando de Telecán, renegociando del peso de que algunos especialistas dicen que llega a 22, que a 27, bueno, lanzan los números, es otro panorama, ¿no? Completamente distinto. Yo creo que aquí lo que comenta Pau de qué pasa 2017 contra 2016 es un crecimiento de 11% en la inversión extranjera directa. Este incremento se da en un entorno de incertidumbre sobre el Telecán, aunque también hay que decir que más del 50%, lo hemos discutido aquí, lo hemos comentado, de los analistas de las corredurías en general, pues asumen que el Telecán va a seguir, sí, un Telecán 2.0, pero va a continuar. Creo que el mercado ha descontado con sus vaivenes, Abraham, en el tipo de cambio, aquí lo hemos comentado aquí también, hay volatilidad en los periodos cuando se están gestando las renegociaciones, cuando salen rumores, salen diferentes versiones. Aún con esa volatilidad, creo que el mercado en general, el tipo de cambio que tenemos hoy en día, está reflejando que va a continuar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y por eso el incremento de 11% de la inversión extranjera directa 2017 contra 2016. Si lo ves por país, incluso Estados Unidos aumenta su participación de 37 a 47%. Tampoco es una ciencia. A ver, es normal que Estados Unidos encabece con casi 50%, es decir, de Estados Unidos proviene casi el 50% de la inversión extranjera directa. Es normal por el tema geográfico. Pero hasta el momento no ha afectado la incertidumbre, las amenazas, nada. Yo creo que sí ha afectado. Yo creo que sería, en verdad, yo no creo que ninguna empresa no haya dicho... No, sí, hay quienes han parado, han sido más cautelosos. No voy a detener mis inversiones por la inseguridad. Por supuesto que sí ha afectado. Lo que habla y que es algo, por un lado positivo y por un negativo, es que podría haber sido más. Creo que también de lo que habla es de la integración que existe con Estados Unidos. La integración comercial que ya se tiene con Estados Unidos y que nos siguen viendo como un socio comercial atractivo, las bondades del pese a todo lo que diga el presidente de Estados Unidos. Sí, definitivamente. Yo nomás quería comentar, Susi, decía Abraham hace un momento, no se ven o no están claras los efectos o los resultados, los beneficios de las reformas estructurales. Sí hay que decir que en telecomunicaciones sí hay un beneficio.
de 2013 a la fecha hay una reducción, Susi, de 25% en tarifas. En tarifas. Ese sí es un beneficio palpable. Eso Pero lo en hemos cuanto visto. a inversiones... Mayor oferta, mayor... E inversiones también, mira. Coinciden los sectores que más han claro. crecido donde hubo Sí, reformas, telecomunicación, sí. energético y Te telecomunicaciones. doy un ejemplo, el caso de AT&T. AT&T, de cuando llegó a la fecha, ha invertido más de 8,000 millones de dólares. Más de 5,000 millones de dólares tuvieron que ver con la compra de Nextel, de Usacell, y además está aplicando más de 3,000 millones de dólares en el despliegue de la red 4G. Que nada más para ponerlo en contexto o en equivalencia, son 8,000 millones de dólares. Solo en 2017 la inversión extranjera directa completa fueron 29,000. Casi 30,000 millones de dólares. Aquí hablamos... O sea, vaya, estamos hablando de que una sola empresa invirtió un poco menos de una tercera parte de la inversión extranjera directa de solo un año. En un periodo, sí, un poco en un periodo más atrás. más amplio. En el caso, claro, solo como para dar dimensionar. El caso del despliegue de la red 4G es una inversión de 2015 a 2018, digamos que ya va más del 50% aplicado. Entonces, ese es un ejemplo palpable, nada más para señalarlo, de lo que es el resultado de la apertura en telecomunicaciones, de la inversión y también del beneficio para el consumidor. 25% de reducción en las tarifas desde 2013 a la fecha, desde la apertura. ¿Y creen que esta tendencia se va a mantener hacia este año o debido a que viene este cambio electoral, pues podría reducirse? Pues sí se va a mantener, Susi. Eso lo vimos si aún con la renegociación del Telecán, la incertidumbre que, como acabamos de mencionar, se mantuvo este flujo de capitales. Yo creo que sí puede hacer el mismo nivel. El secretario Guajardo ha dicho que se estima más o menos como unos 25, alrededor de 25. Está poniendo la vara un poco baja, ¿no? O sea, curándose un poco en salud, hablando de manera positiva. Pienso que puede ser entre 25 y 30, que no sería una cantidad bastante para el último mala, año. ¿no? Sí, para este año, ¿no? Pero aquí, regresando un poco al origen de los países, resulta ser que en Europa sí creyeron mucho en el programa del Telecán. O sea, países, la inversión extranjera directa que provino del Reino Unido cayó 17%, en España cayó 7%, en México 8%, en Francia 7%, y mientras que en Norteamérica sube. Entonces, en Europa, pues como que están viendo o no entendieron realmente, o sea, el juego de Trump, ¿no? En Estados Unidos, pues sí lo entendieron, los empresarios sí, pues pusieron, como decimos aquí. Quizá de Reino Unido la comparación tendría más sentido por el tamaño de las empresas. No sé si España o Bélgica, bueno, España quizás sí, pero no sé si Bélgica, por ejemplo, una disminución de Bélgica sea significativa, dado que sus inversiones... Pero todos cayeron. O sea, toda Europa dijo, señores, yo retiro mi juego y espero, ¿no? Y en Estados Unidos aprovechó la oportunidad que dijo, bueno, estos señores pues tienen miedo o no sé qué pasó, están viendo hacia otros países, Rusia quizás, y pues se aprovecharon del mercado, ¿no? Y por ejemplo, China, que aumentó, llegó a un nivel récord, ¿no? 228 millones de dólares. Vas a decir, oye, 200 contra los 15,000 de Estados Unidos es nada. Sí, es cierto, es nada, pero es histórico para el país asiático. Conclusiones. Yo creo que van a, decía Baude, de acuerdo, citando la previsión del titular de Economía, más de 20,000 millones de dólares estarían llegando de inversión extranjera. Digamos que a lo mejor con una pequeña reducción probablemente respecto a 2017, pero creo que más o menos se va a mantener un monto estable. Yo creo que el mercado va a seguir asumirá que el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos se va a mantener y pues va a seguir fluyendo la inversión. Yo no veo problema. La mayor parte de la inversión vendrá por la situación geográfica, por las bondades que mantiene todavía el Tratado de Libre Comercio. El tratado no se ha acabado, es decir, las negociaciones están en pie y sigue el tratado, el tema arancelario, los beneficios en los gravámenes. Entonces va a continuar, es decir, por la llegada de Canadá, de Estados Unidos, por el tema de la geografía y el tema del arancelario, ¿no? Los beneficios del Telecán todavía. Varias consideraciones. La primera, creo que es positivo y creo que más hacia adelante, insisto, el siguiente sexenio podrá verse una llegada precisamente por la implementación de las reformas estructurales. Ya se verá quién toma el crédito por eso. Y segunda consideración, creo que esto habla de la integración
que tiene México ya con Estados Unidos, son demasiado fuertes los vínculos que tiene, tanto en intercambio de bienes y servicios como, ya lo vemos, en inversión. Entonces, esta sería mi segunda consideración. Y la última consideración, creo que podría ser más, siempre y cuando se garantizaran lo que ya hemos dicho muchas veces, Estado de Derecho en el Así país. es. Y el tema de nada más para comentar, decías tú, beneficios para las siguientes administraciones. Creo que la energética no hemos visto todavía los beneficios de la reforma energética. Quizá no los veamos todavía en este año, quizá el siguiente, en 2 años más, ya empecemos, se empiece a ver ese beneficio, esa gasolina estabilizándose e incluso reduciéndose el precio de la gasolina, en la medida en que haya más oferentes en almacenamiento, distribución, etcétera, ¿no? Claro. Bien, Sí, Paude. la cifra de 2017, Susi, pues fue mucho mejor de lo esperado. Y hace 12 meses esperamos un panorama completamente adverso. Pienso de que los beneficios de la reforma ya se están dando y en lo futuro el reto es pasar de los 30,000, o sea, no quedarnos ahí en 30,000 y que sea un muro, no al estilo Trump. Pues veremos si este año continúa esta tendencia a la alza de la inversión extranjera directa en nuestro país, sobre todo de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Vamos a hacer